Bueno, hasta ahora hemos visto diferentes tipos de instrumentos para ejercer la operación de un sistema de control a nivel de un proceso industrial. Entonces usted necesita al menos tres elementos para hacer el control. Necesita un elemento que modifique el proceso, que se denomina actuador, generalmente válvulas, motores. Necesita un elemento que sense, que tome valores, que mida los valores de la variable que usted quiere procesar, denominada variable de proceso, y necesita un elemento que sea que tome la decisión, que se denomina controlador. Esos tres elementos son los más importantes, sin eso usted no puede hacer ningún control. No obstante eso, hay muchos otros elementos que se pueden ser utilizados que ofrecen diferentes alternativas para, por ejemplo, observar los valores que están circulando a través del lazo de control. Son denominados indicadores. Y los grabadores, que no solo miden el valor real actual, sino que también guardan un registro de los valores pasados y por lo tanto sirven para tomar nota de comportamiento anterior, futuro, y tratar de deducir la tendencia hacia dónde se va a desarrollar el proceso de control. Obviamente sirve para determinar en qué momento un sistema de control está fallando y tomar estudios. Veamos entonces los indicadores. Los indicadores eh, se utilizan siempre y cuando usted tenga la posibilidad, existe la posibilidad de que alguien pueda ir ahí a observarlo. No tiene sentido colocar un indicador en un reactor nuclear donde no va a haber nadie dando vueltas, a no ser que esté previsto que ese indicador pueda ser operado en caso de una catástrofe. Entonces lo normal es que usted tenga un reactor nuclear o algo donde no pueda haber personas y que ahí coloque un transmisor. Entonces en la zona de peligro usted coloca un transmisor, y en la zona de donde puede haber la sala de control, por ejemplo, del reactor nuclear, usted puede colocar un indicador donde alguien pueda chequearlo. En caso de que no haya indicadores, todavía se pueden ver los valores que están circulando en el lazo, pero para eso usted necesita instrumentos muy específicos que puedan, en el caso, por ejemplo, de las corrientes, se necesitan perímetros para ver la corriente, y después de esa corriente usted la tiene que traducir al valor real, tiene que tener en la cabeza usted la tabla de calibración o utilizar un instrumento ya específico con la tabla de calibración incorporada. Y en el caso de las transmisiones utilizando presión de aire, usted necesita lo que se llaman los string gauge, que son, traducido al español, son galgas, son diafragmas que son sensibles a la presión de aire y que pueden mover una aguja. Esto sirve para verificar qué presión de aire hay. Después usted tiene que traducir esto de acuerdo a los valores de la tabla de calibración. En el caso de los grabadores, normalmente lo que se utiliza es se utiliza, por ejemplo, una línea para varias variables. Aquí estará el tiempo, y si usted toma la precaución de utilizar valores en porcentaje, entonces puede colocar las tres variables. Esto le sirve a usted para determinar errores o predecir cómo se va a comportar cierto proceso. Puede ser un papel que va dejando un registro histórico, o puede ser una guía circular también, donde aquí se coloca el lápiz y se va trazando el valor. Obviamente que este tipo de instrumento requiere que usted recambie ese ciclo de papel cada cierto tiempo. Y también existen hoy en día los sistemas eh, que al menos se denominan HDMI. Son sistemas que son simplemente para interfacear, para hacer interfaz con los operadores. Estos sistemas son unas pantallas, y acá igual usted ve dibujado en la forma de píxeles de una pantalla, ve dibujado lo mismo que antes se veía en un papel. Esto tiene la capacidad de un gran almacenamiento. Usted puede almacenar esto durante largos periodos de tiempo, lo cual es muy interesante para hacer un estudio mucho más profundo. Veamos qué tipo de estudio se podría realizar con este tipo de grabadores. Supongamos que usted tenga el set point
acá, set point. Por acá tenemos el tiempo y aquí los valores de la variable set point, entonces estaría en un 60% y usted observa que la salida del controlador, perdón, de la variable de proceso hace esto. Si la variable de proceso sigue a set point, usted no tiene por qué preocuparse del mal funcionamiento de la planta, estaría funcionando bien. No importa lo que haga la salida del controlador. El controlador puede estar mandando órdenes para corregir la variable de proceso, pero esto es función de dos cosas, es función de lo que demanda el sistema, de la demanda que recibe el sistema, cuánta cantidad de insumos se le está pidiendo al sistema y de la entrada que está llegando al sistema. Entre ambas situaciones se está manejando el controlador, por tanto él puede tomar ciertas decisiones que no necesariamente responden a un estado próximo a una constante o una línea. Veamos un caso en que sí hay un problema. Para ver claridad, pongamos acá proceso Vean ustedes que aquí estamos colocando un esquema de un circuito. Hagámoslo más chico para que se vea. Tenemos el controlador. Tenemos el proceso. Y tenemos el sensor. Y en el medio entre el controlador y el proceso tenemos el actuador. Entonces el controlador envía una orden acá, una señal hacia acá. Y esta es la salida del controlador. El proceso, el actuador realmente estaría inmerso en el proceso. Y el sensor entonces recibe una señal que la vamos a colocar acá, que es la variable de proceso, UPB. Entonces aquí no estamos conectando, no hay conexión entre sensor y controlador, eso no existe. Y es una situación en que usted puede hacer el industria, usted puede colocarlo en modo manual y separarlo. En el modo manual usted no opera con suficiente, digamos, usted no está operando con el loop de control, sino que usted abrió esto y está operando manualmente el controlador. Aquí estaría operando en forma manual. Hand, modo hand, variable hand. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder acá? Que usted, sin importar el set point, usted envía una señal de controlador de esta forma, y lo que sucede aquí en la salida del sensor es algo parecido a esto.
obviamente que la variable de proceso debiese someterse a un set point, pero como el lazo de control no está funcionando, entonces la variable de proceso debiese responder solamente al efecto de la variable de control, que en este caso tampoco, y la variable de control tampoco está en función del set point, por lo tanto esto aquí es una manipulación brusca. Y vean ustedes que lo que ocurre acá es que esta subida acá se produce un tiempo después, y esta caída acá se produce un tiempo después, un delta t después. Entonces no está tan mal el sistema, pero esas demoras pueden ser complicadas en caso de sistemas que debieran operar rápido. Por lo tanto, sí es un problema, pero hay que verlo en un contexto. Lo normal es que esto opere lo más rápido posible, dependiendo del NS del sistema, y que debiese estar, ojalá, un poquito más hacia acá con un delta t menor. Veamos otro caso. Vamos a hacer una serie de escalones acá. Y veamos qué es lo que ocurre con la variable de control de proceso. En primer lugar, hagamos todo el dibujo. Bien, lo que sucede acá es que inicialmente el sistema ni se entera de que la variable de la señal que le envía el controlador, aquí hay una subida y aquí no pasa nada. Ven ustedes que no ocurre nada ni aquí ni aquí ni acá. Usted podría pensar, bueno, que hay un atraso. Bueno, esa es una posible hipótesis. Sin embargo, aquí ocurre una subida y aquí también se podría interpretar que sí ocurrió acá, aquí no ocurre, aquí también ocurre, acá no ocurre y acá sí ocurre. Entonces, después de un análisis, después de repetir esto muchas veces, usted se da cuenta que lo que está pasando es que cuando hay movimientos, por ejemplo, una subida seguida de una caída, se elimina esto. Eso es lo que sucede. Acá usted podría considerar también que puede haber previamente lo que había era una cosa así. Entonces, por eso tampoco ocurrió. Entonces, el efecto este es conocido porque es el mismo caso, por ejemplo, que usted tiene un atascamiento de algo y usted no puede empujarlo hacia adelante, sino que tiene que retroceder un poquito para de nuevo empujarlo. Eso es lo que ocurre con el empaque de algunas válvulas, las cuales no han tenido mantención, han sido recambiadas, y es un fenómeno que ya se conoce, y esto obviamente sí es un problema bastante serio, porque lo que puede ocurrir aquí es parecido a que usted intente controlar, por ejemplo, un tractor antiguo y que el tractor se le vaya para un lado y usted lo tira para acá, pero el tractor sigue torciendo para el mismo lado. Eso es un problema de control bastante complicado. El sistema igual va a funcionar, pero va a tener algunos posibles errores incorregibles. Digamos. Pongamos que por alguna razón esto se repita varias veces, el sistema no recibe en realidad las instrucciones, las ignora. Eso es bastante complicado.